Últimamente las denuncias de abusos sexuales a menores han aumentado considerablemente. Nuevos casos se dan a conocer prácticamente todos los días. El último se conoció en un jardín infantil en Macul, donde hay 29 víctimas confirmadas. Para hablar de este tema estamos con el abogado Mario Chilling. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Hola, muy buenos días. Hemos estado conversando varias veces y esto justamente habla de cómo se han destapado un número importante de casos y llama la atención, abogado, y mucha gente se pregunta si esto obedece a que finalmente se está poniendo el ojo en algo que siempre ha sucedido o a qué se puede deber este aumento en el número de denuncias de casos de abusos sexuales, y particularmente estamos hablando de niños muy pequeños, muy chicos, de 2, de 3, 5 años en jardines infantiles principalmente. Exacto, lamentablemente las cifras son elocuentes. Tenemos 15.800 abusos infantiles al año. Eso es lo que se denuncia oficialmente, sin considerar la cifra negra de abusos sexuales que simplemente no llegan a la justicia. Entonces, cuando nosotros tenemos 15.800 abusos sexuales infantiles, ya no es sorprendente lo que está ocurriendo. Lo único que ha cambiado es que tal vez la opinión pública le ha prestado más atención a un fenómeno que estaba ocurriendo desde el inicio de la civilización, por supuesto. Entonces, es un tema que nos convoca, que nos conmueve y nos produce mucha rabia, porque es un delito atroz, es un delito que atenta contra los menores de edad, contra los niños, y eso nos remueve a todos, especialmente los que somos padres. Abogado, usted es parte de quienes están teniendo el juicio en el caso de Hijitos de la Aurora. Hay otros casos, eso también ha tocado a la Iglesia Católica, y ahí, ¿qué desde el punto de vista legal se puede esperar? Sobre todo también se lo pregunto por las últimas palabras que entregó Monseñor Goich, donde señala que, por ejemplo, una entidad como la Iglesia Católica no puede hacer compensaciones económicas en este tipo de casos. ¿Qué se busca a través de la justicia? Obviamente que sean condenadas las personas que cometieron este tipo de delitos, pero también, por ejemplo, es importante que haya algún tipo de compensación a las víctimas. Por supuesto, el Código Civil así lo establece, y además cuando usted inicia una acción de carácter penal, también tiene la posibilidad de seguir acciones civiles reparatorias por el delito que se ha causado. Esto viene desde la época de Andrés Bello. Entonces, el asunto que hoy en día se diga que no se puede reparar a las víctimas económicamente, bueno, es una declaración temeraria, porque desde el punto de vista de la justicia sí se pueden realizar y presentar las acciones pertinentes para obtener esa reparación. ¿Es un mal precedente cuando hablamos de este tema que una institución como la Iglesia Católica de antemano señale que no tiene la capacidad de reparar a las víctimas de abusos? A mí me parece extraño que una institución tan rica como la Iglesia Católica no tenga recursos económicos para reparar víctimas, pero eso va a tener que resolverlo la justicia civil si es que se presentan las acciones correspondientes y si es que son condenados en cuanto a las indemnizaciones. Hay que hacer notar algo: el dinero no repara esto, el dinero no sirve para compensar la violación de un niño. Mi primer caso, cuando yo fui estudiante de Derecho, hice mi práctica, fue justamente en un tema de delito sexual contra un colegio. Obtuve la reparación en ese entonces de 10 millones de pesos para la madre de un menor violado al interior de un colegio semisubvencionado, algo por el estilo. Pero por supuesto 10 millones de pesos para una madre de un niño violado es simplemente algo simbólico, por supuesto, que viene a ayudar o a aliviar en cierta medida el dolor, porque en realidad no podemos reparar de otra manera, no podemos retroceder en el tiempo y hacer que esto no haya ocurrido. Abogado, yo recuerdo una vez que también conversamos respecto a estos temas y usted me comentaba que uno de los temas, una de las problemáticas es la falta de capacidad que se tiene para investigar este tipo de casos. Tomando en cuenta los últimos hechos, tomando en cuenta también el caso en el cual usted es querellante, ¿qué informaciones se han tomado, por ejemplo, las medidas necesarias para poder apurar procesos de investigación que tienen que ver con abusos de menores? Cuesta bastante. Hoy en día el servicio médico legal está prácticamente colapsado. Me cuesta mucho decirle a mis clientes, porque yo represento a muchos casos además de abuso sexual y violación que no están en la televisión, que son de menor connotación pública, decirle: oiga, esto está demorando porque el servicio médico legal está colapsado. Entonces, para una madre que tiene un hijo o una hija violada o abusada sexualmente, no es un consuelo
Entonces me dice, bueno, pero oye, usted abogado, apure las cosas, no sé, toque otras puertas. Pero cuando tú tienes un sistema que ya llegó al límite, lo único que queda es decirle a esa madre o a ese padre, mira, paciencia, a lo mejor en 2 o 3 meses más, si tenemos suerte, vas a tener la entrevista en el servicio médico legal. Y eso a mí me parece que es atroz, es de un país subdesarrollado, pero de lo peor. O sea, estamos creciendo al 5%, tenemos un país fantástico que nos enorgullecemos de nuestros avances, y en esta materia de justicia tenemos un retroceso comparable a un país tercermundista. Y además que tener una mayor capacidad o mayor recurso para investigar es algo que toma tiempo, o sea, no estamos hablando que esto pueda ser algo solucionable en el corto plazo. Se requieren unas modificaciones legales urgentes. Acá yo invito especialmente a diputados, senadores o al Ejecutivo, si ve esta entrevista, a que le ponga manos al tema del abuso sexual infantil. El proceso mismo del abuso sexual infantil está diseñado de tal manera que el pederasta tiene todas las de ganar. Nosotros estamos realmente luchando contra molinos de vientos. Entonces, si es que no tenemos la ayuda necesaria de parte del legislativo, va a ser muy difícil avanzar. Es muy triste decirle a una madre que no va a obtener justicia, no va a obtener justicia porque el sistema está diseñado de tal manera que el único beneficiado acá son estos degenerados. Que es un sistema garantista para muchos. Es que no el sistema garantista en general. En estos casos, sí. Lo difícil de investigar, ¿a qué se refiere con que existen ventajas hacia quienes...? Por ejemplo, si usted tiene un niño abusado sexualmente, va a tener una cita a la fiscalía. En esa cita a la fiscalía el niño tiene que hablar. Si no habla, se le da una segunda cita. Y si no habló, no relató, no dio relato, murió ese caso. No tiene ninguna posibilidad de que el pederasta sea formalizado, sea acusado, sea condenado. Entonces, una de las reformas que está promoviendo el presidente Sebastián Piñera es que hubiera una entrevista única, pero esa entrevista única, ¿cómo debe ser? A mi parecer, y de los muchos especialistas que están en materia de delito sexual, que al niño se le convoque varias veces, hasta que hable, hasta que tenga la confianza de relatar, y ese relato cuente. Hoy en día es casi estos disparos de don Francisco, del antiguo Sábado Gigante, dispara usted o dispara yo. Si no relató a la primera, no relató a la segunda, murió ese caso, y eso no puede ser, eso es la impunidad más absurda que puede tener un sistema. Abogado, otro caso que también ha salido a la luz pública, más bien podríamos decir de un abuso entre pares, de una violación que tiene que ver con el colegio alemán. Ahí también el tema de la posibilidad diplomática, de esta inmunidad diplomática. ¿Qué es lo que ha sucedido desde el punto de vista legal cuando suceden hechos como estos? Sobre todo porque estamos pensando que acá hay un abuso entre pares, entre personas que pertenecen a una misma institución educacional, y si esto es común, si es que se dan ese tipo de abusos entre niños en los colegios que tal vez confunden lo que tiene que ver con despertar sexual propiamente tal de la edad con cometer abusos a sus propios pares, a sus compañeros de colegio, por ejemplo. En el caso del colegio alemán de Santiago, de Vitacura específicamente, son 2 muchachos que son hijos, los 2, de funcionarios diplomáticos. La embajada de Alemania ya se acercó a la fiscalía e hizo valer la inmunidad diplomática para estos 2 niños. Son 2 niños que actualmente tienen 16 años y que efectivamente, de acuerdo al relato que yo tengo de sus padres y de la menor que represento, fue violada por estos 2 muchachos, sin perjuicio de que los otros 3 que estaban ahí presentes también aprovecharon de abusar sexualmente. Todo en un contexto de un carrete, como se llama hoy en día a estas juergas juveniles, donde hay ingestas de alcohol, hay ciertos excesos y que terminaban esto. Pero no solo a nivel juvenil, tan chico, digamos, de colegio. Yo represento también a una joven que entró a la universidad y en la fiesta de mechoneo, estas fiestas de recepción, le dan algún medicamento entre medio de las bebidas que estaban consumiendo y es abusada sexualmente por varios universitarios. Entonces, esto no respeta edad. Acá la psicopatía está presente en todos los estratos sociales y en todas las edades. Y lamentablemente se da, y cuando se produce, por supuesto que las familias y las víctimas requieren de justicia, y para eso estamos.
Ahora, particularmente para cerrar en este caso, cuando se habla de esta inmunidad, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Porque finalmente la idea es que obviamente si es que se comprueba que se cometió este delito, esa persona que fue abusada tenga algún tipo de posibilidad de que quienes cometieron eso puedan también tener algún tipo de sanción. No que queden exentos de la ley. Inmunidad diplomática no significa impunidad diplomática, no significa el delito que es impune. Lo único que significa, de acuerdo a los tratados internacionales actualmente vigentes, es que esos jóvenes van a tener que ser juzgados en el país de origen. Es decir, la Fiscalía puede investigar, puede recabar antecedentes, y esos antecedentes se van a entregar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores a las autoridades competentes en Alemania para que de esa manera sean juzgados en Alemania. Yo espero, sin ser un gran conocedor del derecho penal alemán, que las sanciones que puedan tener esos jóvenes en Alemania sean tan severas o más severas incluso que las que podamos tener acá en Chile. Perfecto, abogado, le agradecemos muchísimo haber estado nuevamente junto a nosotros hablando de estos temas que podemos decir que a cada instante siguen apareciendo y nos dan cuenta de la situación compleja que se vive respecto a los abusos en nuestro país. Muy amable por invitarme. Bueno, los invitamos a ustedes a que continúen junto a CNN Chile.